La noticia de hoy es el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Vaya día hoy con esta noticia, es decir, nos dejó descolocados prácticamente a todos. Habían estado siguiéndose muy a menudo negociaciones en el ámbito de soltar a algunos detenidos que tenían ambos países, pero de por medio estaba la mano religiosa por doble parte. Déjenme presentar a nuestros invitados esta noche, entramos en esa materia. Está con nosotros el doctor Álvaro del Pozo Carafa, que es diplomático de carrera y experto en Derecho Internacional. Doctor del Pozo, bienvenido, buenas noches, gracias. John, un placer estar a tu lado. Por estar acá. Y don Fausto López, que es presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en La Paz. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuántos años ya vive en Bolivia? 14 y contando. 14 años y contando. 14 años y contando. Le decía, aquí obró mano divina. ¿Por qué? Le muestro esta primera fotografía y se trata de San Lázaro. San Lázaro. Me dice que don Fausto López no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, pero es nada más y nada menos que el santo patrón de Cuba. ¿Esto es cierto? ¿Es evidente? Sí. Hoy es su día, además. Sí, lo que se celebra todos los años es la víspera, que se hace una caminata hasta una población que se llama Rincón. Y hoy es el día de San Lázaro. Al Papa también, sí. Ha intervenido mucho en el inicio de estas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Dos nombres marcan este hecho protagónico, aunque no se sabe si son los responsables de esta decisión de Estados Unidos y Cuba. Primero, este señor llamado Alan Gross, empresario que fue detenido en Cuba por ingresar equipos de tecnología para supuestamente poner internet en Cuba. Lo vamos a mostrar ahora en la fotografía enseguida para que lo vaya conociendo, por favor. Este hombre está muy delicado de salud. Su liberación habrá influido en la toma de decisión de Estados Unidos y Cuba, porque a la par, 5 ciudadanos cubanos guardaban detención en Estados Unidos, se los llamó espías, fueron arrestados en el 98, enseguida los va a conocer ahí en imágenes, y condenados en el 2001 por espionaje. Entonces estaban detenidos en Estados Unidos. Hubo canje de ambos el día de hoy. Doctor Álvaro del Pozo, ¿cómo ha visto esta lectura? ¿Canje de detenidos y decisión de esta naturaleza entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, John, primero, respecto al canje de los detenidos, hay que tomarlo como unas muestras de la voluntad de ir avanzando en este objetivo que no se ha producido ni se lo ha pensado ayer. Como tú bien decías, este es un proceso en el que ha participado el Papa, han participado gobiernos de Canadá, emisarios, etcétera, en el último tiempo. Y estas muestras han ratificado la voluntad de ambos estados de avanzar hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Diría yo que este canje, como tú lo denominas, es esa muestra de voluntades, de llegar a un objetivo mayor. Pero había que dar, como en toda negociación, muestras para acrecentar esa confianza entre los estados. Estoy dispuesto a dar esto como una pequeña muestra, avancemos. Creo que en ese marco yo establecería ese canje de presos. ¿Qué pensaban de Alan Gross en Cuba? No mucho, hasta donde tengo entendido. Se sabe que quiso entrar en medios tecnológicos para, según se dice, estaba oyendo hoy, para una comunidad judía, de tener más facilidad de internet, pero que eso está por la situación existente entre Estados Unidos y Cuba de bloqueo, y que continúa el bloqueo, estaba prohibido, y por eso se fue acusado y condenado a 15 años. Ahora, estos 4 coterráneos suyos, cubanos, conocidos como prácticamente los 5, eran los 5, ¿no? Eran 5, sí. Los que se liberaron fueron a 3, porque 2 cumplieron condena. Espías, héroes, antiterroristas, escuché todo criterio sobre ellos. ¿Ah? Para nosotros son héroes. ¿Por qué? Porque ellos fueron, analiza el punto de vista de Estados Unidos como una gran nación, y Cuba es un pequeño país. Es imposible que Cuba vaya a invadir Estados Unidos o vaya a atacar de alguna manera. Lo que estaban haciendo era penetrar de información de inteligencia de la comunidad cubana contraria al gobierno revolucionario en Cuba, para prevenir en lo posible los atentados que se dieron. No sé si recuerda, sobre todo en la década de los 90,
que se dieron múltiples atentados, sobre todo en el área turística. Y de resultas de ellos falleció un turista italiano llamado Fabio Di Celmo. Entonces todo eso era una manera de prevenir y cuidar no solamente la revolución, sino la vida de los cubanos que estaban en Cuba. Doctor Del Pozo, cuando se habla de restablecimiento de relaciones entre ambos países, ¿qué tan magnífico es ese rótulo? Para las personas que creemos en el derecho internacional, que somos convencidos del derecho internacional como el mecanismo para encontrar un mundo mejor, creemos que esta señal es buena. ¿Qué hacen dos estados antes de restablecer sus relaciones? Observan los presupuestos que dan. ¿Qué presupuestos tenemos? Los presupuestos fácticos y jurídicos. ¿Qué encontramos en los fácticos? Elementos políticos, sociológicos y económicos. En los presupuestos políticos tenemos la vinculación política y el interés político de los estados. Nadie puede discutir que entre Cuba y Estados Unidos hay un interés político, hay una base política en su relación. La vinculación histórica. Estados Unidos ha tenido los ojos puestos en la isla antes de que Cuba sea independiente. O sea, ha tenido interés, se podría, no quiero decir estratégico, pero casi estratégico con Cuba. El mismo sentido de pertenencia en el área geográfica. Están frente a frente. Eso lo podríamos reducir a lo político. En lo sociológico, la cantidad de ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos, la inmigración. Los económicos, ni qué se diga. La vinculación, incluso a veces dispar en la economía americana y cubana. Antes de los conflictos, la dependencia económica de Cuba hacia Estados Unidos era gravitante. ¿Qué quiero decir con esto? Que los presupuestos están dados para restablecer la relación entre Estados Unidos y Cuba, tomando estos presupuestos que nos marca el derecho internacional. Ahora bien, en esta relación han habido unos impases terribles de injusticia, de bloqueos, de aislamientos que han marcado heridas y que hoy en día el presidente Obama con mucha valentía dice: se acabó esta mirada obsoleta de las relaciones, no han dado ningún fruto. Ese es un reconocimiento valiente para un presidente de Estados Unidos. También dijo Obama, 50 años de aislamiento no funcionaron. Y creo que hay un tema de fondo. Al final esto hay que tomarlo como que la política y las relaciones de esta nueva era, donde nadie gana, nadie pierde y todos piensan en un bien común. O perdió Estados Unidos, ¿qué gana Estados Unidos? Pierde Cuba, gana Cuba. ¿Cómo lo están leyendo? Yo lo vería más bien como y eso es una opinión personal, como una ganancia para ambos. No solamente Estados, sino para ambos pueblos. Hay mucha relación entre Cuba y Estados Unidos, no de ahora. La problemática o el llamado diferente entre Cuba y Estados Unidos no empieza con Fidel Castro, viene, como dice, viene mucho anterior. Y es muy interesante, hasta cierto punto sarcástico se podría decir, que en Vietnam, por ejemplo, que hubo una guerra en final de los 60, principios de los 70, que causó 55.000 muertos norteamericanos en esa guerra, que en estos momentos Estados Unidos tenga relaciones con Vietnam, y no solamente eso, sino en el caso del comercio, Vietnam tenga el estatus de país favorecido. Sin embargo, Cuba, que para hacer cualquier cosa de comercio tiene que estar regulado por el Departamento del Tesoro, como el comercio con el enemigo. Recientemente, hace unos días, un banco europeo ha tenido una multa millonaria por trabajar con Cuba. Y no solamente eso, lo más interesante es que hasta cierto, desde el punto de vista histórico, de cierta manera se podría decir que Estados Unidos le debe la independencia a Cuba, cuando todavía Cuba ni siquiera éramos país independiente, todavía no nos habíamos independizado. Ambos ganaron, nadie perdió, nadie ganó en esta decisión. Digamos que ambos ganaron. ¿Cuál es la lectura suya, doctor? Creo que sí, creo que no solo además ambos ganan, sino gana una comunidad internacional. Creo que eso deberíamos ver, y nosotros especialmente que compartimos la región con Cuba y Estados Unidos somos parte de este barrio grande y creemos que era hora de terminar esa mirada obsoleta, un poco repitiendo la frase de Obama, porque esto nos va a dar luces. Quizá los efectos inmediatos sean mínimos, pero creo que era necesario dar este mensaje. ¿Cuál cree que sea la reacción en Estados Unidos? ¿Le estarán diciendo Obama good? ¿Le estarán diciendo Obama
que hiciste. Está dividida, pero creería que podría yo identificar dos posiciones muy concretas. Las extremistas del Partido Republicano, que dicen que es el peor error, etcétera, etcétera, que van a tabear la decisión del Ejecutivo, en este caso, no van a dar presupuesto para instalar una embajada, etcétera, etcétera. Y aquellas que miran, obviamente, con ojos más frescos esta relación que va a aportar a dos pueblos, sobre todo. En este caso tenemos que tratar también de ver la realidad de los pueblos. El pueblo cubano está dividido. Hay una parte en Estados Unidos que las relaciones mandar dinero, se han dividido familias, ha habido quiebre de familias. Este es un mensaje de esperanza. La misma colonia cubana en Miami o en Florida está dividida. Las nuevas generaciones están viendo con muy buenos ojos esta decisión. Y aquellos que se han quedado en el pasado todavía quieren alzar estas banderas. ¿Qué es esto? Puedo leerlo desde diferentes factores. Quiero ser socialista, comunista, republicano, todo lo que se quiera en este momento para traer ideas acá. Un Obama que dice, me acabo de ganar a los latinos. O es como otros dicen, qué bien que Obama se esté dando cuenta de que esta no era la solución y la política exterior de Estados Unidos está cambiando, por ejemplo. ¿Cómo lo explicamos? Hay 20.000 explicaciones, como tú acabas de mostrarnos, esa cantidad de posibilidades que hay. Pero creo que todos vamos a coincidir, unos antes, otros después, que esta ha sido una gran decisión. ¿Estados Unidos se estará dando cuenta de que su política no funciona? Han tardado mucho en darse cuenta, ha habido muchos errores, pero tenemos que parar en los aciertos. Yo estoy viendo el júbilo del presidente Maduro. Hace pocos días el canciller Choquehuanca mandaba algún mensaje para no restablecer, en caso de esto, mantenemos la relación, pero relanzarlas. Reunirse con el presidente. Reunirse. Evo Obama. Ajá. Entonces, hay ciertos cambios que hay que mirarlos con esa mirada fresca. A ver, yo quiero quedarme un segundito acá, analizar el tema. Estados Unidos, el imperialismo, el imperio, los yanquis, go home. Y hoy estamos, quiero reunión con el presidente Obama. Estados Unidos está cambiando su política con Cuba. ¿Qué lectura debemos tener de aquello? ¿Usted hace alguna lectura de esto? Por lo menos inmediatamente, bueno, yo no soy analista político como el señor pero que siente acá, como ciudadano cubano. Pero no sé, ahora mismo en Cuba hay solamente tal vez los más recalcitrantes de la oposición podrían estar en contra de ello. Todas las personas de buena voluntad deben estar aplaudiendo esto, porque es una manera de volver a reunirse la familia. Después de los años 60 se reconoce que la inmigración en Cuba fundamentalmente ha sido económica. O sea, una relación entre los dos países debe ser incluso saludable en el contexto de las naciones latinoamericanas. De hecho, se estima que John Kerry sea el primer secretario de Estado norteamericano de que visita Cuba después de 60 años. Uy, ay, ay. Cuba está invitada ahora a participar a la Cumbre de las Américas que se celebra el año que viene en Panamá. Esos son puntos que se ven bien a nivel de la palestra internacional. Hay que tener en cuenta también dos cosas. Por un lado, el señor Obama no va a volver a candidatear para presidente. Y la segunda cosa es que... no lo está haciendo electoralmente entonces. No lo puede hacer electoralmente. Ajá, buen punto. Y la segunda cosa es que muchas personas estaban pensando que se podría eliminar el bloqueo. Él ha manifestado que va a hablar con el Congreso, pero el Congreso es fundamentalmente republicano. Y como es ley en Estados Unidos el bloqueo, tiene que venir con la autorización del Congreso. Y una cosa que hasta ahora prácticamente nadie ha hablado, nadie dice nada de la base norteamericana de Guantánamo, que sigue ahí, que no tiene, que pudo haber tenido cierta importancia a finales del siglo XIX como bases navales y carboneras, pero ahora en el siglo XXI, nada que ver. A ver, ¿cómo hacemos esta lectura al final? De Estados Unidos, Cuba, nos estamos dando cuenta de que no podemos estar estrellados contra Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta que no puede vivir sin nosotros. ¿Cuál es la conclusión de lo que está pasando, doctor? No, yo sinceramente me ratifico en la mirada esta, es decir, es momento de cambiar, porque 50 años para analizar una medida que no, más de 50 años que no ha tenido resultado. Es decir, ahí hay una miopía tan grande
que ya no resistía ninguna prueba, pero había que tener un presidente que tome esa decisión. Sí. Y llegó Obama. Bien lo dice el compañero acá, que no ha sido una decisión electoral. Muy bien, lo hace más grande Obama, porque se carga el peso de una decisión que puede estar dividida, como lo hemos dicho. Pero yo me quedo en eso, de que este es un gran mensaje a todos los pueblos. Es decir, como tú mismo decías, ¿qué pasa con nosotros? Aquí todavía hay relaciones conflictivas con Estados Unidos. Habrá que coger esa mirada fresca y tener una política exterior que vea también más allá, tratar de eliminar esos fantasmas que hay en las relaciones y construir. Se restablecerán relaciones diplomáticas. Estados Unidos va a colaborar con Cuba en temas de interés mutuo que promuevan intereses nacionales. Se van a otorgar licencias a viajeros autorizados con 12 nuevas categorías. Personas que viven en Estados Unidos podrán capacitar empresas privadas en Cuba. Aumento de las remesas cada 3 meses. No solo puede enviar $500, ahora enviará hasta 2.000 cada 3 meses. Se podrán exportar de Estados Unidos materiales de construcción. Se permitirá que los viajeros a Cuba usen tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos. Se autorizará la exportación comercial de ciertos artículos de Cuba también a los Estados Unidos. Esto no significa, sin embargo, que el bloqueo se levante, que es una cosa que va a ir de a poco, paulatinamente tenemos entendido. Pero el futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Se ve desayunando en Kentucky Fried Chicken, comiendo Burger King, comiendo McDonald's? ¿Cómo ve su Cuba? No creo que por lo menos en un futuro cercano, algo como pasó en la Unión Soviética o en la ex Unión Soviética, que digamos que casi se acostaron socialistas y amenazaron capitalistas y aparecieron todo este tipo de negocios. No creo que haya en Cuba. De hecho, Cuba ha venido haciendo un proceso poco a poco de cambio desde finales de los 80, de los 90. También la visión de Cuba cambiaba mucho con el llamado periodo especial, con el problema económico grande que hubo en Cuba. No me veo realmente con eso todavía. ¿Cómo cree que deben ser las relaciones de acá en adelante? ¿Cómo serán? Deben mejorar. Por lo menos en todo lo posible que no se oponga el Congreso de los Estados Unidos. Porque ya está en estos momentos, hay un senador republicano indicando de que, Rubio de apellido si no me equivoco, indicando que el presidente Obama es el peor negociador que hemos tenido en la Casa Blanca. O a las personas que han, como por ejemplo, que he oído los comentarios de Carlos Alberto Montaner diciendo que en estos momentos no es de gran importancia la relación que hay entre Estados Unidos y Cuba. O sea que no es algo muy importante para Cuba, pero sin embargo el tema de Cuba en estos momentos en las redes sociales ha sido internacional. Claro. Doctor Del Pozo, ¿cómo ve esta nueva relación Cuba-Estados Unidos? La veo como el nacimiento de algo que va a tener un proceso. Quizá al principio no veamos grandes resultados, pero en materia diplomática los resultados tardan, Sí. pero llegan. Entonces, aquí lo importante que tenemos que ver, hay restablecimiento de relaciones diplomáticas, embajadores que se van a intercambiar y va a ser un camino largo. Pero en diplomacia nosotros somos los primeros en saber, nuestro tema marítimo ya nos dura tantos años y vamos a seguir esperando para conseguir un resultado positivo. Entonces, dicen que Cuba incluso abrirá sus puertas para traer tecnología en el tema de internet y tema de comunicación. Así es. ¿Verdad? Cuidado con la globalización. Eso es un reto que habrá que afrontar. Okay. Tengo 30 segundos, la última pregunta es para usted, don Fausto López, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en La Paz. Con todo esto que está pasando, ¿usted cree que los cubanos que se fueron vuelvan? Yo diría que los cubanos que se fueron pueden regresar a Cuba, pueden regresar al país donde están viviendo, que vayan a tener una mayor relación con las familias. Esto va a unir a la familia, que es algo muy importante, que está reconocido en todos los sistemas políticos, sea el capitalismo, el socialismo, que la familia es el pilar fundamental de la sociedad y sin embargo muchas políticas conspiran siempre contra ellos. Cuba deberá también entender que tiene que perdonar. No sé hasta qué punto perdonar qué, pero diría que, como dijo el presidente Raúl Castro, podemos convivir respetando nuestras ideas, cada uno, nuestra diferencia también, que es lo que nos hace individuales a cada uno, pero podemos coexistir. Si en algún momento Estados Unidos coexistió con la Unión Soviética, ¿por qué no con Cuba?
Muchísimas gracias por venir, don Fausto López, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en La Paz. Tienen una página en el Face, escríbeles ahí. Residentes Cubanos en Bolivia es la página del Face, ¿no es cierto? Sí, ahí lo encontramos. Ahí lo encontramos, ¿no? Me estaba preguntando eso. ¿Dónde y cómo me encontraron, chicos? La inteligencia cubana. Y el doctor Álvaro del Pozo Caraba, que también lo encontramos con la inteligencia cubana, diplomático de carrera y experto en Derecho Internacional. De la USPA, ¿no? Está dando clases. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, John. Le agradezco.